Vamos a empezar con la clase de hoy. Recuerdan que estábamos trabajando en el lenguaje de programación Python, hicimos unos ejercicios. Nos quedó pendiente ver el tema de expresiones booleanas de la semana pasada, entonces lo voy a terminar. Básicamente, cuando hablamos de expresiones booleanas, estamos hablando de un operador que nos permite hacer una comparación. En Python, el signo o el operador de igual se representa con dos signos de igual, ¿verdad? Lo que queremos verificar es si el valor que tiene X es igual al valor que tiene la variable Y. El de diferente es con el signo de admiración y el signo de igual. El de mayor y menor, ¿verdad? Que esos son como comunes. Y luego mayor o igual o menor o igual, ¿verdad? Que son comparaciones que podemos realizar. Y abrimos Python para continuar con los ejercicios. Lo que vamos a obtener en Python al ejecutar estas instrucciones es si es verdadero o falso. Entonces, 5 igual a 5 me dice que es verdadero. 5 igual a 6, eso me dice que es falso. Si pregunto que 5 es diferente de 6, me dice que es verdadero. Si 5 es mayor que 6, me dice que es falso. Que si es menor o igual que 6, es verdadero. Y que si 6 es menor o igual a 6, me dice que es verdadero, ¿verdad? Entonces eso es lo que me va a devolver. También en Python, para poder unir condiciones en una decisión, yo puedo utilizar operadores lógicos. Está el operador AND, que lo que hace es un I, ¿verdad? Que verifica si las dos condiciones son verdaderas, entonces me devuelve verdadero. En todos los demás casos me devuelve falso. Entonces aquí está. Si yo tengo un operando y otro operando, ¿verdad? Pongamos A y B o X y Y. Entonces lo que dice es que si X es verdadero y Y es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Cuando uno de los operandos es falso o ambos son falsos, el resultado va a ser falso. Está el OR, que es el inverso del AND. Dice que con solo que para que el operador sea falso, todos los operandos deben ser falsos. Entonces aquí, por eso les digo que es el inverso. Solamente cuando el operando 1 y el operando 2 son falsos, el resultado es falso. En cualquiera de los otros casos, el resultado es verdadero. Es un O, ¿verdad? Es esta expresión o esta otra expresión. Con solo que una de las dos sea verdadera, entonces el resultado es verdadero. Luego está también el not, que lo que hace es negar una expresión. Entonces, si tengo una expresión que es verdadera y le antepongo el not, el resultado va a ser falso. Y si tengo una expresión que es falso y le antepongo el not, el resultado va a ser verdadero. Aquí lo que estoy haciendo es un signo de porcentaje, ¿verdad? Que lo que hace es 5 mod 2, ¿verdad? Entonces, en X va a quedar un 1, ¿verdad? Porque 5 dividido entre 2 es 4, me sobra 1. Y 4 mod 2 en Y va a quedar un 0. Y en esta otra operación, en ambos va a quedar 0. Recuerden, para Python, digamos 0 y 1, es como que si yo tuviera 0 es igual a falso, 1 es igual a verdadero. Entonces,
En los dos casos la salida va a ser falsa, ¿verdad? Porque aquí tengo 0 y 1 y estoy haciendo un AND. Recuerde que solo si tuviera dos 1 la salida sería verdadera. Y 0 y 0, los dos son falsos, la salida también es falsa. Profe, Sí, algo no me quedó muy claro. ¿Por qué es que es falso? por estos tablets que expliqué aquí. Ah, ok. Gracias. Si el operando 1 es falso y el operando 2 es falso, X sería operando 1, Y sería operando 2, la salida es en esta, en realidad, es falso. Falso y falso, falso. Y lo que estoy diciendo es que aquí X es igual a 1 y 1 es igual a true. Y aquí X es igual a 0 y 0 es igual a false. Entonces, como estoy haciendo un AND, verdadero y falso, la salida es falsa. ¿Sí, André? Sí, profe. ¿Y cómo hago para que los dos sean verdaderos? Solamente cuando los dos son 1, la salida es verdadera. O sea que si yo aquí le pusiera 7, no 2, entonces la salida ya sería 1, 2 true, la salida es verdadera. Ah, ya entendí. Muchas gracias. Entonces, lo que sí hay que tener muy claro, ¿verdad? Es que si lo que voy a hacer es asignar un valor a una variable, entonces utilizo un igual. Y si lo que voy a hacer es una comparación, tengo que utilizar un doble signo de igual. Vamos a hacer estos dos ejercicios de pasar de DFD a Python y luego pasamos al tema de hoy. Entonces, voy a crear un nuevo archivo. Sería clic derecho sobre la carpeta, New Python File. El primer ejercicio es el de el área de un cuadrado. Lo primero que dice entonces es que pido el valor del lado. ¿Cómo pedía que ingresara datos al usuario en Python? ¿Recuerdan? Input. Input, ¿verdad? Entonces, lado se hace el input. Recordemos que el input siempre me devuelve ¿qué tipo Un de dato me número. devuelve? ¿No? ¿Qué tipo de dato me devuelve el input? Letras. Un string. Entonces, para poder hacer operaciones matemáticas, tengo que convertirlo a un entero. Luego dice que creamos una variable resultado que se hace por lado. Y imprimimos el resultado. Para eso utilizamos la función print.
Recuerden que en Python podía concatenar con suma o con coma. Entonces, resultado. Y corremos el programa. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36, ¿verdad? Ahí tenemos el programa funcionando. Y en este ejercicio es bastante similar. Lo que hacemos es elevar el número al cubo. Pues voy a crear un nuevo archivo. File, clic derecho, new, Python file. Ponerle número al cubo. Bastante similar, ¿verdad? Pido un valor. Aquí le llamamos A. Y hay que llevarlo al cubo, ¿verdad? Entonces, A se hace A. En Python creo que es con Python. Con, ¿verdad? Dice que retorna el valor de 4 elevado a la 3. 4 por 4 por 4. Entonces, sería el post de A a la 3, ¿verdad? Y imprimimos el resultado, que sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Ahí está funcionando. Preguntas hasta aquí. Profe, para elevar también no se puede hacer con colocando dos veces el por. Sí, sí, sí. También se podría haber puesto A por A por A. Ujú. Ahí lo que pasa es que como es elevado a la 3, digamos que es fácil, pero imagínense cuando decimos elevado a la 200, ¿verdad? Entonces tengo que poner 200 por. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí por alguna razón no me funciona. ¿Qué no le funciona? Haz de cuenta que, bueno, meto todo, todo, es que no sé cómo explicárselo, se lo puedo transmitir. Tendré que compartirme la pantalla, ¿eh? Que tiene deshabilitado el de que los participantes puedan compartir pantalla. Ya. Ahí se ve. ¿Sí? Le falta ahí A, se hace post. Ya me- Al puro inicio.
Ah, es igual. Y en la segunda línea también. Ah, también. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, parecerá tonta, pero ¿cómo hago para guardar los, los programas que hago? No, en el momento en que usted le dio new, ya quedan guardados, Ahí quedan guardados. ¿sí? Lo que están Ah, es ubicados en esta dirección que aparece aquí en la primera carpeta, ve que ahí dice C, user, M, Trevino, no sé qué. mm, Y en file usted puede darle save all con control S cuando hace cambios. ok, ok. Gracias, profe. Eh, Tal vez como, porque sí es importante que practiquemos un poquito, tomemos unos 15 minutos y vamos a hacer dos ejercicios. Voy a marcarlos aquí en amarillo y se los voy a compartir igual por el chat. Crear un algoritmo que le pida al usuario dos números, calcula e imprime la suma, la resta, la multiplicación y la división del primer número por el segundo. Y escriba un algoritmo que le pida al usuario 5 números e imprima el promedio de los mismos. Puede ser de forma individual. Entonces a la 1:15 podemos ver lo que resolvieron. Voy a borrar eso acá. Ese fue el primero. Ajá, lo que imprimía la suma, resta, multiplicación y división. Y el Correcto. segundo también de una vez lo mostró, ¿no? Aquí lo único que hay que tener cuidado con la división es que si el número 2 es 0, se va a caer la aplicación. Ah, ok. Pero son cosas que podemos ir validando después, ¿verdad? Ok, ok. Y sí, si quieres Ah, bueno, voy. ahí lea los 3 números, los 5 números, ¿verdad? Luego Ey, los suma chucha, y los divide. metí, me toqué dos veces enter sin querer. Dame un segundo. Ahí está. Y me da esto. Ajá, el promedio. Lo que hace es sumar los 5 números y dividirlo entre 5 porque son 5 números, correcto. No sé si tienen preguntas. Profe, yo tengo una pregunta y es con respecto al punto y coma.
El punto y Ajá. coma también sirve para separar, ¿verdad? Para separar las líneas de código. No, aquí no se usa, en este lenguaje de programación no se usan puntos y comas. Ah, ok. En Entonces otros está lenguajes de programación como Java sí, pero en este no. Ok, ok. Gracias. ¿Alguien más habló? Ok, listo, entonces continúo. Vamos a ver entonces las estructuras de control, la condicional y las iterativas. Ya hemos visto que una estructura de control es un esquema que permite representar ideas de manera simplificada y bajo condiciones normales es constante. Teníamos una estructura secuencial, que es la que hemos venido viendo hasta ahorita en Python. Luego está la condicional, que son las decisiones, y está la iterativa, las de repetición, que son como el while, como el ciclo. Esa es la estructura secuencial, ¿verdad? En donde tenemos una estructura de forma consecutiva. Las estructuras condicionales, básicamente las utilizamos para poder indicarle a la computadora que debe evaluar una condición. Y a partir del resultado de esa condición, ejecuta un bloque de instrucciones correspondientes. Podría ser el de la derecha o el de la izquierda. Hay tres variantes de la estructura condicional. Puede ser la estructura condicional simple, la doble o la múltiple. Vamos a ver cada una de ellas. La estructura condicional simple es la que ejecuta un bloque de instrucciones cuando la proposición es verdadera y si es falsa no tiene que ejecutar ninguna instrucción, ¿verdad? Entonces tengo una condición, solo tengo instrucciones cuando es verdadera y cuando es falsa no hay instrucciones. La de selección doble, ¿verdad? Es cuando tengo instrucciones cuando es verdadero y cuando tengo instrucciones cuando es falsa. Recordemos que en Python lo que se utiliza para decir que se inicia un nuevo bloque o un grupo de instrucciones son los tabuladores o los tab. Aquí tenemos un diagrama de flujo en el que se le pide al usuario una calificación. Si esa calificación es mayor o igual a 0, entonces imprime que el curso fue aprobado, sí, que está aprobado. Y si es falso, imprime que fue reprobado. El código para esto sería este otro. Voy a crear un nuevo ejemplo. Le doy clic derecho, nuevo, Python file y se va a llamar. Voy a ponerle notas. Entonces, lo que hago es decirle que digite la nota con un input. Y para poder hacer la comparación con el valor que es numérico, convierto esa nota, porque recuerde que el input siempre me devuelve un string, a float. Recordemos que vimos dos tipos de datos, entero y float. Entero, digamos, sería, solo aceptaría 61, 70, 94, 95. Y float es si tiene decimales, por ejemplo, 67.5. Entonces lo convertimos a float. Y dijimos que si es verdadero, imprime aprobado. Y si no, por eso que hay un else, imprime reprobado. Así sería como traduciríamos un if de diagrama de flujo a código. Entonces, el if, la condición, las condiciones siempre llevan 2 puntos al final, y el else, que es si no es verdadero, es falso,
entonces haga esto otro. Estas son las instrucciones del verdadero y estas son las instrucciones del falso. Entonces lo corro. Y 50 es reprobado. Vuelvo a correr. $80.7 es aprobado. Preguntas hasta aquí. Profe, tengo una consulta con respecto al input. ¿Por qué no se le puso esta vez el int? No lo hice en la misma línea, lo hice en la condición. Ah, ok. Ah, ya veo, ya veo. Gracias. Lo acabo de explicar. No lo hice utilizando un entero, sino que lo hice utilizando un float para poder ingresar decimales. Gracias. Ok. Este es el ejemplo que hicimos del valor absoluto. Lo que hace es pedir un número. Si el valor es mayor o igual a 0, el valor absoluto es el mismo. Y si es negativo, se multiplica por -1. Entonces vamos a convertirlo de diferente. Entonces voy a crear un nuevo archivo, un Python file. Clic derecho, New Python file, y se llama valor absoluto. Entonces dice que se pide un número. Vamos a traducir a entero. Pedimos el número. Hay una condición, si el número es mayor o igual a 0. If num mayor o igual a 0, entonces dice que num se hace aquí tenemos una variable que se llama resultado. Si no, entonces resultado se hace num por -1. Y luego imprimimos resultado. Entonces corremos. El valor absoluto es 5, ahora no negativo. El 10, el valor absoluto es 10. Algo muy importante con lo que acabo de decir de las tabulaciones. Vean que esta línea está dentro de este if. Esta línea está dentro de este if. De este else. Si este print que estuviera aquí, solo imprimiría cuando el número es negativo. Cuando el número es positivo, no imprimiría. Por eso tengo que sacarlo porque no pertenece a ese bloque, ¿verdad? No necesito que imprima cuando es positivo y cuando es negativo. En los dos casos necesito que imprima, entonces por eso el print, vean que regresó a la línea, digamos que a la posición 0.
Preguntas hasta aquí. Profe, cuando puso el del negativo, ¿por qué puso el resultado igual número por menos uno abajo? Se puede poner en la misma línea del else. No, Ok, por el tema ok. de la indentación. Tiene que haber un tab para que él sepa que hay una nueva línea. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estoy tratando de ir relativamente despacio en la medida de lo posible, porque necesitamos avanzar. Y estoy tratando de que pregunten, porque si ustedes no dicen que no están entendiendo, yo no me puedo dar cuenta. Este, desde la clase 1 les dije que este curso tiene un problema. Si ustedes no entienden la materia de hoy, la de la próxima semana se va a hacer más complicada y cada día más complicada, porque vamos a ir trabajando eh, de forma más avanzada, ¿verdad? Entonces, hoy vemos básico, intermedio, avanzado, ¿verdad? Entonces, si ustedes no dominan esto y la próxima semana vemos algo un poco más difícil, un grado de complejidad, ¿verdad? Se les va a hacer después un mundo. Entonces, necesito que pregunten, necesito que digan que no están entendiendo, aunque las preguntas le parezcan muy Profe, tengo tontas. una consulta con respecto a esto, es lo que estábamos haciendo. Y no me queda muy claro, digamos, cuando pongo en el resultado en negativo, como usted antes había dicho, me dice que es -10 es 10. Bueno, como usted lo puso ahí. Pero, ¿qué pasa con los resultados positivos? ¿Por qué es que no funciona igual? Porque es que cuando multiplico por -1 no me da lo contrario. Digamos, si yo pongo 10 no, es que no sé cómo explicarlo. Soy malo explicando, profe, la verdad. Sí, porque no lo estoy entendiendo. O sea, digamos, Es cuando que pongo el valor aquí, absoluto de un número es, si el número es positivo, el valor absoluto sigue siendo positivo. Y si el número es negativo, el valor absoluto es positivo. Entonces, si yo tengo el valor absoluto del número 10 es 10. Y el valor absoluto de -10 es 10. ok, eso era, gracias. Ok, continúo. Este otro ejercicio lo que hace es que lee dos números y lo que dice es cuál de los números es el mayor. Entonces voy a crear un nuevo archivo de Python. Clic derecho, New Python File. Número mayor voy a llamarlo. Entonces hay que pedir dos números. Un número 1 y un número 2. Luego lo que hace es preguntar que si el número 1 es mayor al número 2. Entonces, if num1 mayor a num2, entonces imprimo el
Luego, pregunta al revés, el número 2 es mayor al número 1. Else. Cuando yo puedo hacer dos cosas, puedo hacer un else y dentro del else puedo hacer un if. Un 2 mayor a un 1. O puedo hacer, esto está bien, ¿verdad? Si no, entonces tengo otra condición. Python tiene algo que es que me permite, digamos que como reducir en una línea el código, porque yo puedo unir esto y hacer esto. Es lo mismo. Un else con un if juntos. Entonces, si tengo varias condiciones seguidas, yo puedo hacer un elif. Y luego tengo, me falta aquí, el else. Si eso es, entonces los números son iguales. ¿Sí me entendieron esto de reducir, de unir el else con el if? Yo no, profe. ¿Podría volverlo a explicar? Entonces voy a darle control Z. Vean que aquí en el diagrama de flujo, yo tengo un if que dice que si el número 1 es mayor al número 2. Si es verdadero, imprime que el número 1 es mayor que el número 2. Si no, hay una nueva condición. Otro if que dice número 2 es mayor que número 1. Eso es lo que tengo aquí. Tengo un if, luego hay un else, y después del else hay un if que pregunta que si el número 2 es mayor al número 1. Esos son estas dos condiciones que están aquí. Python me permite unir este else con este if. Y para eso lo único que tengo que hacer es eliminar, unir la L con el if. Y eso es lo mismo. Ya entendí, profe. Muchas gracias. Y por último, lo que hace es, si esto no es verdadero, entonces imprime que los números son iguales. Entonces corremos el programa. Voy a hacer el caso de que los números sean iguales, entonces 5 y 5. Los números son iguales. El primer caso, 5 y 3. El 5 es mayor que 3. Y ahora vamos a al revés, 3 y 6. El 6 es mayor a 3.
Profe, ¿no funciona con números negativos? ¿Sí? Yo escribo -5 y 6. El 6 es mayor a -5. Es que a mí no me sirve con dos números negativos. -3 y -6. -3 es mayor a -6, correcto. Recuerde que entre más a la izquierda el número es menor. Ah, ya vi que era. Listo, gracias. Ok, vamos a hacer otro ejercicio para practicar. Dice que van a crear un programa que indique si un número, ¿verdad?, que ingresa al usuario es negativo o es positivo. Si ese número es par o es impar y si es divisible entre 5. Tal vez con unos 10 minutos está bien. Sería entonces a la 1:50. Si quieren nos compartes, Leandro. Ok, profe, voy a ver. Es que el igual en Python es con doble igual. Aquí. ¿Sí? Ah, cierto. Ya se me ha olvidado. Ok, si quieres lo corres. No, ahí sí está bien porque tiene mayor, igual, los dos signos. Ajá, ahí sí.
El número 5 es positivo, es impact, ¿verdad? Y es divisible entre 5. Está muy bien las dos cosas. Las tres cosas en realidad. Ok. Preguntas hasta aquí. Profe, ¿me puede revisar el segundo? Es que realmente no logro. Sí. Ahí se ve, profe. Pero ¿por qué no está bien? Ah, bueno, sí. Usted declaró una variable que le puso 2. Es que le falta igual a 0. Aquí, ¿verdad? Sí. Sí, yo lo pongo y Pero es termino los con dos. doble igual. Son doble. Ah, eso era. Con razón. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Vamos a ir al receso para venir a ver el tema de las estructuras iterativas o los ciclos. Son las 2 de la tarde, regresamos a las 2:20. Bueno, entonces vamos a ver cómo se implementa la que con un ciclo lo que yo podía hacer era ejecutar una o varias instrucciones un número determinado de veces mientras se cumplía, ¿verdad?, una condición. Hay dos tipos de estructuras iterativas. Está el ciclo controlado por una condición, que es el while, y el ciclo controlado por una variable de conteo, que es el for. Nosotros en DFD solo vimos el while, pero en realidad estaba también el for, solamente que no lo usamos. El while se usa para la ejecución repetida de tareas, siempre que una condición dada sea verdadera. Lo que hace es evaluar la condición. Esa condición puede tener un resultado verdadero o uno falso. Si la condición es falsa, se termina la ejecución y se continúa la ejecución en la siguiente instrucción después del while. Y si es verdadera, entonces ejecuto el bloque de código que está contenido en el while. Recuerden que hay que tener cuidado con los ciclos porque pueden convertirse en infinitos. Y que si la condición es falsa la primera vez que se evalúa, entonces el bloque que está contenido dentro del while nunca se va a ejecutar. El while entonces es una condición. Si la condición es verdadera, evalúo el conjunto de instrucciones que está contenido dentro del while y regreso otra vez al while. Cuando el while o la condición del while es falso, entonces continúo con el resto del programa. El primer ejemplo que vamos a realizar es el de imprimir los números del 1 al 10. Si lo hiciéramos de forma secuencial, ¿verdad? Entonces imprimimos 1, 2, 3 hasta llegar al 10. Pero como es el mismo proceso que estamos ejecutando, lo puedo hacer dentro de un ciclo. Entonces, de forma iterativa, sería que declaro un contador, defino un ciclo while, mientras el contador sea menor o igual que 10, imprimo el contador y lo incremento. Si no hago ese incremento, recuerden que el ciclo se ejecuta de forma indefinida, ¿verdad? Está ciclado, lo que decimos nosotros. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Entonces new Python file.
Yo le voy a llamar números 1 al 10. Y entonces ejecutamos. Y entonces aquí están los números del 1 hasta el 10. Profe, el while es ¿Sí? parecido al ciclo, ¿verdad? El while es un tipo de ciclo. Ok. En este otro ejercicio en realidad es bastante similar. Lo que hace es calcular la sumatoria de los números del 1 al 20. Entonces voy a crear un nuevo archivo, new Python file, sumatoria 1 al 20. Igual necesitamos un contador que empieza en 1. Como lo que vamos a calcular es la sumatoria, entonces voy a crear una variable que se llama sumatoria que voy a inicializar en 0. Necesitamos un while que iría de 1 hasta 20. Y dentro de ese while lo que vamos a hacer es sumar, ¿verdad? Entonces, sumatoria se hace sumatoria más contador. Y tenemos que incrementar el contador en 1. ¿Cómo sabemos que son print? La sumatoria de los números de 1 al 20 es sumatoria. Preguntas hasta aquí. Profe, ¿por qué al final pone contador más 1? Porque la condición del while dice que mientras el contador sea menor o igual a 20, si no incremento el contador, esa condición nunca se va a cumplir. Y si nunca se cumple, entonces el ciclo va a estar ejecutándose de forma indefinida. Ok, La gracias. variable sumatoria es para sumar 1 más 2 más 3 más 4
y el contador es para incrementar este valor hasta 20. Ah, ok, ya entiendo. Gracias. Ahora vamos a imprimir los números del 10 al 1. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Imprimir. No. Números 10 al 1. ¿Qué le modificamos a este código para imprimir los números del 10 al 1? Que en lugar de la condición, que en lugar de sea mayor a 20, que sea mayor, que el contador sea menor o igual a 20, que sea menor o igual a 10. ¿Por qué menor o igual a 20? Porque Vamos si a digo imprimir los que números del 10 al 1. Entonces va a imprimir 10, 9, 8, ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ya lo entendí al revés, profe. Profe, podría ser en lugar de contador más 1, contador menos 1. Podemos decrementarlo, pero entonces el contador está en 1 la primera vez y cuando entra lo hace 0. Se Vuelve a debe entrar, cambiar lo el hace contador. menos. Ajá. Se debe cambiar el contador, que sea, digamos, contador igual a 10 arriba. Y Ajá. en el while darle vuelta, que sea mayor o igual a 10. El contador. Mayor o igual a 10 seguro. Bueno, digamos que el contador sea, a ver, no, tiene que ser, ¿Hasta dónde tiene que llegar el contador? Voy a tiene que llegar imprimir hasta 10 1. Tiene que hasta llegar hasta 1. 1. Entonces, Mayor o igual a 1. a 1. Ajá. Ok. Y ya ahí abajo que el contador se vaya restando. Ujú. Ahí está, ¿verdad? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a resolver estos ejercicios del while. Son 6 ejercicios. La idea es que practiquemos para que vayamos desarrollando destrezas. Tal vez podemos hacerlo en parejas o tal vez que en algunos grupos de 3, pero digamos que en parejas. Podríamos hablar para resolver estos 6 ejercicios de unos 40 minutos. Entonces son 2 y 35, como al tipo 3 y 10 más o menos estaríamos revisando. En ese ejercicio número 1 era muy parecido al que hicimos antes, de los números del 1 al 10. Se ocupa un contador, ¿verdad? Para pedir 10 números. La variable sumatoria para poder sumarlos. El contador es mientras sea menor o igual a 10. Los números los ingresaba el usuario. Entonces lo que tengo que hacer es dentro del while pedir el número, porque voy a necesitar 10 números distintos. Y en lugar de sumar sumatoria más contador, voy a sumar sumatoria más número. Incremento el contador para poder llegar hasta 10, ¿verdad? Y que el ciclo avance y no se quede ciclado. Y luego imprimo el resultado. Entonces, cuando lo corro, sería
2. Voy a digitar siempre 2. Eso me debería dar 20, ¿verdad? Yo puedo subir ahora los ejercicios que logramos resolver. ¿Quién tiene el ejercicio número 2 resuelto, que le esté funcionando? Yo, profe. Antes estuve con, bueno, ok. Ahí lo pasé por el chat. El ejercicio 2 dice que números pares menores. Ese ejercicio número 2, si yo digitaba días, tenía que imprimir 2, 4, 6, 8. Si digitaba 9, igual 2, 4, ¿verdad? Hasta 8. Solo los pares. Por eso el contador se incrementaba de 2 en 2 y iniciaba en 2, ¿verdad? Para no imprimir el 0. Este igual se podía hacer de dos formas. Esta era una, ¿verdad? Quitarle 1 y dejarlo menor o igual. Y la otra era, la otra forma en que este igual se podía hacer, por si acaso hay otra solución, el menor estricto y solamente N1. O sea, los dos son válidos y funcionan igual. Entonces, si digito 5, solo imprime 2 y 4. Digito 6 igual, ¿verdad? Ahí está el ejercicio número 2. ¿Quién pudo resolver el ejercicio número 3? Yo también, profe. Tal vez otro diferente, Andrei, para que veamos los demás Ok. cómo les fue. Profe, nosotros, pero no sé, digamos cómo lo va a hacer. Ya le paso por aquí.
Ok. Aquí lo que hace es declara un contador, un número que está en 0. En el while va a estar mientras el número sea mayor o igual a 0. En el momento en el que el número sea menor que 0, entonces ya el while va a terminar. Y los compañeros le agregaron algo adicional y es que imprime el número o imprime el número negativo, ¿verdad? Que el usuario digitó. Entonces, si lo corro, 5, 8, 0, 9. Porque es que aquí estos cifras están, que debería ser mayor o igual a 0, porque si no imprime negativo. Y aquí supongo que lo que querían hacer era un if. Eh, 5, 6, 0, 8, 6, 9, 10, menos 5, termina. Profe, Sí, vieras que a mí sí me quedó bastante diferente. ¿Quiere verlo? son formas de hacerlo. Mientras le funcione, digamos, no importa, recuerden que algo muy importante, todos los problemas no se solucionan de la misma forma. Entonces, que usted lo solucionara de una forma y otra persona lo solucionara de otra forma, no tiene ningún problema. Más bien es lo más usual. Lo que sería rarísimo es que todos tengan el mismo código. Por eso a veces cuando copian, es muy fácil darse cuenta, porque uno dice, qué raro, este error yo ya lo vi en otra parte y es muy raro que dos personas tengan el mismo error. O qué raro, este código me parece tan familiar, yo ya lo vi en alguna parte, porque las variables se llaman igual, todo se llama igual, entonces eso es rarísimo. Más bien lo más común es que a todos les haya quedado diferente. Lo importante es que el proceso funcione. No sé si me explico, Steven. Mientras el proceso, usted va digitando números y cuando digita un número negativo, el programa finaliza, está bien. ¿Sí me explico, Gracias, profe. Steven? Sí, sí, entendí. Sí. Ok, ¿alguien pudo resolver el ejercicio número 4? Profe, ¿no puede mandar ese al chat para copiarlos? Para tener- Yo lo subo al TED digital, todos, Ok, ok. tranquilos. Ujú. Yo apenas lo voy a empezar ese último, pero se terminó la sesión. Profe, ahí mandé el 4, creo que es el de los impares al chat. Ok, voy a revisar. El 4 es, lee 50 números e imprime la cantidad de números impares digitados. Nuevo contador impares. Entonces, a este código lo único que yo le modificaría es que aquí imprime impar cada vez que incrementa. Entonces yo lo sacaría del while para que imprima solamente cuando ya se terminó, ¿verdad? Entonces,
contador de impares. Y tal vez para no tener que correrlo 50 veces voy a cambiar el contador como por unos 5 para que sea más rápido ejecutarlo. Entonces, 5, 4, 8, 3, 2. Ahí. 3 y 5, 2. ¿Por qué solo contó 1? El print no debería ir, bueno, como yo lo tenía ahí adentro, sí, sí me los iba contando, nada más que me los iba apareciendo de una vez, digamos. Me los iba sumando de una sola vez. No debería ser ese el problema. Es que de hecho está contando. Está contando creo que los pares. Ahora sí había solo uno. Oh, ahora sí está funcionando. Es que lo que pasa es que, como estábamos haciendo que fuera divisible entre 3, solo contaba en realidad los números divisibles entre 3. El impar es cuando no es divisible entre 2, digamos. Creo que ese era el problema. Pero en realidad está bastante bien. Fue una pequeña modificación lo que tuvimos que hacer nada más. Entonces lo que haces es un contador, un número de impares, ¿verdad? Que empiezo en 0, porque puede ser que no se digite ninguno. Aquí era hasta 50, fue que yo lo modifiqué. Se le pide el número al usuario, incrementa el contador para que el ciclo llegue hasta 50. Si el número, el residuo de la división entre 2 es diferente de 0, quiere decir que el número es impar. Entonces incremento el contador de impares. Y cuando termina el ciclo, imprimo para saber cuántos números impares hay. ¿Alguien pudo avanzar del número 4? O digamos hasta ahí. Ya el 5 nadie lo hizo. En realidad hicieron hasta el 4, está bastante bien. Ok, preguntas. Profe, yo tengo una consulta con respecto al de porcentaje. Vieras que a mí no me queda muy claro qué significa eso. ¿Me lo podría explicar? El porcentaje es el residuo de la división. Cuando usted ejecuta una división, ¿verdad? 4 dividido entre 2, 2, ¿verdad? ¿Y el residuo cuánto es? No sé, profe, no me... Si yo divido 4 entre 2, ¿cuánto me sobra? 0, Sí, ¿verdad? No. sí, 0. Ah, bueno, sí. Si yo divido 5 entre 2, ¿cuánto me sobra? ¿Cuánto es el residuo? 1. 1. Eso es lo que hace el mod, devolverme el residuo de la división.
Ok, no da un número exacto en sí. Digamos, claramente 5 entre 2 no me va a dar 1. No, porque si yo hago 7 entre 2, ¿cuánto es el residuo? Y ahí no me da, exactamente no me da 1, pero se supone que tiene que dar 1. Tampoco es que vaya a dar Ah, 0. porque solamente da número entero. Lo que me devuelve Ah, es un número entero. ok, ok. Ujú. Pero si yo Ah, hago, entiendo. digamos, por ejemplo, 7 entre 3, el residuo también es 1, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que hace esa operación. Ah, ok, Me ya. devuelve lo que sobra de la división. Gracias. Sí, eso no lo entendía muy bien. Ya, ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, para la próxima semana nos quedaría pendiente lo del break, que hay que ver cómo funciona, y lo del for, que es el otro tipo de ciclo que podemos usar en Python. También lo podemos usar en DFD, pero aquí en Python sí lo vamos a ver. Y además hay una tarea, que la idea es que todos los ejercicios que resuelvan usen ciclos. Esa es la idea, usen ciclos y usen decisiones, etc. Entonces, igual que como hicimos la vez pasada, son varios ejercicios. La idea es que seleccionen 3 y resuelvan, y lo resuelvan. Es de forma individual. Yo estuve revisando la tarea de la vez pasada y vi que me parecía muy peculiar que casi todos resolvían el ejercicio 1, 2 y 3. Entonces, tratemos como de que unos resuelvan otros y otros así, ¿verdad? Porque a veces siento que es como extraño que todos escojan el mismo ejercicio. Porque hay varios, como para que puedan. Entonces, la tarea sería para de hoy en 8, individual, 3 ejercicios de la lista que están aquí. Y terminaríamos de ver lo que nos hace falta la próxima semana. No sé si hay preguntas, si no lo dejaríamos hasta aquí. Yo subo los ejercicios estos al TEC Digital para que los puedan tener. Profe, a mí Sí. antes que me metí a lo del Tec Digital, me salió como que para la otra semana hay un laboratorio. Eh, ¿Tenemos uno o no? Em, Creo que el laboratorio está, pero para la clase. Sí, tenemos un laboratorio de Python la próxima semana. Sería algo muy parecido a lo que hemos venido haciendo ahora este, de usar if y usar while y cosas así, digamos, pero en Python. Muy similar, digamos, al laboratorio de la vez pasada. Yo les doy un programa, un problema y ustedes lo traducen a Python. Sí. Está bien, profe, muchísimas gracias. Listo, entonces si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Gracias, Profe, profe. Hasta luego. Chao. tengo una Luego, consulta. Sí. Con respecto al laboratorio anterior, ¿cuándo lo va a revisar? Bueno, ¿cuándo ya nos va a dar la nota? Eh, Creo que ya la mayoría la tengo revisada, pero es que como son tantos, y tuve un problema con unos laboratorios, entonces por eso me había retrasado. Voy a revisar a ver si ya me terminaron de enviar los que me hacían falta para publicar la nota entre hoy y mañana. Muchas gracias. Bueno, profe. Chao.